La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, hoy es jueves 15 de junio del año 2017, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, acá estoy nuevamente con ustedes como todas las mañanas. Hoy en Lima hay un poquito de sol, un rayito así. ¿Así? No, un rayo, sí. Así es. Un Que no rayo haga calor tenebroso. nomás, es todo. No, te prometo, no hay calor. O sea, lo que sucede es que efectivamente tenemos un poquito más, como dice el Sename, de brillo solar. Sí. De brillo solar, pero no, eso no quiere decir que los que salieron de su casa a las 5 de la mañana tengan que alegrarse demasiado, porque igual va a haber un poco de frío y humedad. No hay que desabrigarse. Pero mira, cuidado, mi nariz es un termómetro, soy un grado y se acabó la alergia, no lo saca, lo baja, no sé. Bueno, hoy día tenemos bastante noticia política vinculada al ministro Torne, pero antes te quería comentar una experiencia, sobre todo para toda nuestra audiencia que sigue a Santa Rosa de Lima en su 400 años de muerte, es el año de su jubileo, 1617 muere. Y anoche estuve con Ramón Mujica, ex director de la Biblioteca Nacional, 7 años director de la Biblioteca Nacional. Una pena, la verdad, el maltrato del ministro Nieto, porque de verdad una persona con esas características, pues, por lo menos le das una reunión, ¿no? O le pides un plan de trabajo o algo, ¿no? Casi que lo votaron por periódico, pero el ministro Nieto Montesinos creo que no creía mucho en la Biblioteca Nacional. De repente el ministro Salvador de Solari, se me escucha, puede salvar al personaje, porque realmente es un personaje muy dedicado al estudio de determinados asuntos de la historia. Y uno de los asuntos que estudia con enorme dedicación es la vida de Santa Rosa de Lima y su transformación iconográfica desde su muerte, digamos, hasta ya bien entrado el siglo XX, en el cual Santa Rosa se convierte en la santa de todos. Así es. ¿No? En la santa de todos los desposeídos, de todos los pobres, de los indios, de los mulatos, de los criollos, en la santa americana, por oposición a la santa española, ¿te das cuenta? O la santa europea. Es muy interesante porque en sus descubrimientos y lecturas se imputa que Santa Rosa tenía sangre india, cosa que era un escándalo en aquella época porque las santas no tenían sangre india, ¿no es cierto? Los indios eran evangelizados, más no santos. Claro. Entonces, incluso, como ustedes saben perfectamente, San Martín de Porres entra a este convento de Santo Domingo, donde nos encontramos, como donado en calidad de mulato, porque no podía aspirar a ser fraile. Todavía los dominicos no permitían que una persona de origen afroamericano sea sacerdote, y tampoco indio. Y Santa Rosa, sin embargo, en primer lugar es laica, no es monja, como muchos creen, no es religiosa. Toma el hábito de la orden terciaria de los dominicos y dirige un movimiento en Lima que en realidad era bastante revolucionario para su época, porque eran mujeres que no querían entrar al convento, pero sí querían tener una vida religiosa. Estamos hablando de 1600, ¿ah? O sea, eso ahora suena facilísimo, pero en esa época no sonaba nada fácil. Y hace cosas muy interesantes. ¿Sabes que adopta un niño? ¿Ah, sí? Un año antes de morir, adopta un indio para formarlo como predicador, para predicar a los indios. Qué interesante. Muy interesante, o sea, muy avanzada para su época. Y lo que decía Ramón Mujica es que siempre se le presenta como una mujer del campo, rural, sí, pero era una mujer que leía, ha presentado pocos de los escritos que ella tiene, y que daba explicaciones metafísicas de su vida contemplativa, muy en el orden de lo que se usaba en los tiempos, muy en las lecturas de los tiempos, ¿no? Y luego la iconografía, que es, digamos, todas las obras plásticas que hay luego de su muerte, son iconografía, es una iconografía que se va transformando, como te decía, a convertirla, a tener un rol político. Ella termina siendo la patrona de la Orden del Sol, que instaura San Martín, y la patrona de la Independencia. O sea, de Santa Virreinal a patrona de Independencia, ¿no? Es muy, muy interesante. Entonces, hay muchísimo por aprender sobre la vida de Santa Rosa de Lima y sobre la vida colonial, ¿no es cierto? Y cómo ella, una cosa que me pareció interesante, su culto fue más popular que el de la Virgen de Guadalupe,
aun cuando las apariciones son simultáneas, porque el culto a la Virgen de Guadalupe fue cuestionado los primeros 100 años. Así es. Siempre la iglesia Así se toma su tiempo para estas cosas. Entonces Santa Rosa ya estaba beatificada y finalmente canonizada. Y es más, la colocan acá en el altar de la iglesia de Santo Domingo, su cráneo, a 2 años de muerta, cuando recién se había iniciado el proceso de beatificación. O sea, es una de las pocas santas que sube a los altares sin proceso, por fervor popular. Así es. Porque el proceso duró muchísimo tiempo. Fue cierto, ¿no? tal el furor después de su muerte que tuvieron que cambiarle la ropa 7 veces antes del entierro, para que quedaran reliquias suficientes para todos los que pedían reliquias, ¿no? La historia es fascinante. Bueno, era una Lima muy chiquita, no había mucho que hacer. Ustedes dirán, sí, pues, pero los chismes corrían rápido, Sí, ¿no? Sí. Así es que la gente quería estar muy cerca esta vez, y es un culto muy popular hoy, en pleno siglo XXI, aun cuando, me explicaba Ramón Mujica, y me ha dejado la tarea de que averigüe por qué, el culto baja después de la guerra con Chile. Porque suceden eventos, que tengo que averiguar, en el convento de Santa Rosa, no en este, sino en el otro convento, cuando entra la tropa chilena. Entonces, estos eventos de los cuales no hay mucha noticia, pues los voy a tener que ver. Me dejan de tarea ahora hablar con los padres, a ver qué saben. Bueno, muy bien. Y acá en Lima, después de un viaje, en teoría exitoso, del presidente de la República, a Francia y a España, con invitaciones al presidente francés, con reunión con el rey, con conversaciones en cámaras de comercio, Expectativas de desarrollo, de inversión. de inversión y todo, con su ministro de Economía al lado. Y el ministro de Economía llega a Lima y le dicen, lárgate. ¿Quién? La bancada fujimorista. Todos los voceros, algunos de forma más explícita, otros de forma menos explícita, le han dicho que, digamos, que no les dé la molestia de censurarlo, ¿ya? Que tenga la buena educación de irse, más o menos. O sea, ¿sabes qué? Me da pereza censurarte. Ya no quieren ni chambear esto, o sea, interpelarte, censurarte, hay que pereza, renuncia, hijito. Ya pues te vamos a votar de todas maneras. Eso es lo que le han dicho en buena cuenta ayer los voceros del fujimorismo al señor Torne, al ministro de Economía, nada menos. Por supuesto, el señor Alarcón, ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Ese, nada. Y Fernando Zavala ha dicho, por si acaso aquí no hay ninguna renuncia, el señor no se va. Y me parece muy bien que Fernando Zavala se los diga, porque por lo menos para que trabajen, ¿no? ¿Lo quieren votar? Muy bien. Ahora sí, que le comience a quedar claro al pueblo, porque cuando renunció Vizcarra dijeron, no, pero si no se ha ido solito. Después lo habían interpelado, pero se ha ido, ¿no? Pues si él se ha ido solo. Bueno, muy bien, que quede claro que los votan. Y que los votan mal, y que los votan por delitos que no existen, porque no hay un fiscal que pueda abrirle un proceso al ministro Torne por esa grabación. Es imposible. Es imposible. Es una declaración simple y llanamente, oye, tengo todo firmado, pues, que salga la otra cosa. Ni siquiera entiendes bien a qué se están refiriendo. Y es obvio que el señor Torne no se ha grabado a sí mismo, pues, ¿no? Ni que tiene un aparato de grabación en su oficina para grabarse a sí mismo, ¿no? El señor Torne recibió de buena fe al Contralor para escuchar sus pedidos de plata, que para eso desfilan todos, ¿no es cierto? Le puso peros, porque para eso está el ministro de Economía, para ponerle peros a todos, y el Contralor no solo lo grabó, sino que quiere que se vaya el ministro, porque lo ha dicho, haría bien en irse, y él, y este señor, Neta. que todos los días sabemos algo nuevo, porque hasta malas notas tenía, plagia, es un desastre, ¿ya? Ese es nuestro Contralor. Del señor Contralor no le pasa absolutamente nada, lo cual es una vergüenza para Fuerza Popular que no haya un pero sobre el Contralor, ¿no? Y como digo, quieren homologarlos, pues, ¿no? Al final, ya, pues los dos son malos, ya se irán los dos. Muy mal Keiko Fujimori. Cada día peor, porque lo único que hace es, y lo veremos más adelante en el programa, obstaculizar el desarrollo del país al punto tal que esto está afectando a los más pobres, que está afectando a las miles de personas que están tratando de conseguir un trabajo hoy y que no hay una expansión de la economía. Tenemos dos clases de peruanos: los que no tienen trabajo y los que teniendo un trabajo no les alcanza.
Ok, este juego político que se está manejando desde el Congreso de la República, Rosa María, sería bueno que se aclare un poco cómo es que afecta directamente a nuestros bolsillos, porque hay muchos que no lo entienden. Te lo voy a explicar, mi pequeño saltamonte. Ya me pusiste chapa, chapa. Está listo. Que pregunto, no, mire, es bien simple. Es que cuando nos toca directamente al bolsillo nos damos cuenta. Pues, ¿no? Pero, claro, pero imaginen pues en su economía familiar, para ponerle un ejemplo, ¿ya? Usted sabe que, no sé, que en verano, por ejemplo, gana menos plata. Porque usted tiene un negocio de venta chompas, pues, ¿no? Entonces en verano le va mal. ¿Qué hace usted? Todo el tiempo del invierno va guardando, porque sabe que en verano le va a ir mal, ¿no es cierto? No va a comprar para invertir para el verano. Porque, o sea, va a comprar para invertir para la campaña del invierno siguiente, ¿no es cierto? Y así funciona. Entonces, los inversionistas, la gente micro, macro, de todos los tamaños, mete su plata cuando tiene una expectativa de recuperarla con una ganancia, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando yo tengo un país donde no tengo ninguna expectativa de ganar con una ganancia? No invierto. ¿Y por qué no tengo ninguna expectativa de ganar algo más, ¿no es cierto? O sea, de recuperar mi plata y tener una pequeña ganancia. Porque la política se mete en la economía. Entonces, yo no sé si las reglas que tengo hoy día las voy a tener mañana. No lo sé. Porque resulta que hay un grupo de presión que dice que van a subir los impuestos, o los van a bajar, o van a cambiar las leyes laborales, o van a hacer esto. Y como el que gobierna en realidad no está gobernando, si no está gobernando otro grupo que tampoco tiene las cosas claras, porque si tuviera un plan, no fue si fuera a la izquierda, yo ya sé a qué me enfrento, es la incertidumbre lo que hace que tú no sepas si debes invertir o no. Claro. ¿Ya? Entonces, no inviertes. Entonces, si tú no inviertes, no creas un puesto de trabajo más. Si tú no creas un puesto de trabajo más, sea formal o informal, si no creas un puesto de trabajo más, hay una persona menos que tiene trabajo. ¿No es cierto? O una persona menos que tiene 2 o 3 trabajos, porque acá en el Perú todos tenemos 2 o 3 trabajos. Entonces, se comienza a contraer. La señora que pensaba, no sé, gastar un poquito más este invierno en abrigar más a sus hijos, dice, no, mejor no, con la misma ropita del año pasado porque yo veo que no nos va a alcanzar. ¿Ok? Entonces ya no consume. Claro. ¿Ya? Y el que estaba vendiendo las chompas, del ejemplo, ya no va a vender muchas chompas. Porque sé que no lo van a comprar. Porque la señora tomó una decisión sabiendo que ella no va a tener más ingresos, Así es. que de repente este es el último trabajo que tiene este mes. Entonces dije, no me puedo gastar la plata en abrigar más a los niños, con lo del año pasado estoy bien. ¿Ok? Entonces el señor que vende las chompas dice, ¿y ahora qué hago las chompas? Las tengo que rematar, pues si no nadie me las va a comprar. Entonces gana muy poquito. Entonces ya no puede hacer una campaña más grande el año siguiente. Pero si la señora tiene la expectativa de que le va a ir bien este año, de que su marido va a tener buenos ingresos, entonces la señora le compra chompas a todos sus hijos. Entonces de la chompa gana más plata. Entonces gana más plata y dice, bueno, con este capital puedo invertir más para la campaña del próximo año y me va a alcanzar. Entonces los círculos virtuosos se producen por millones de pequeñas decisiones de consumo, millones de pequeñas decisiones de inversión que se convierten en grandes, inmensas decisiones de inversión. Entonces, ¿qué es lo que mueve el Producto Bruto Interno? Las inmensas decisiones de inversión, que no se toman muchas veces en el Perú, se toman en el planeta. O sea, una empresa en China se asocia con una empresa en Australia y deciden invertir en América Latina y comparan Chile y Perú. Y dicen dónde se cumple mejor la ley. Todos los indicadores dicen que en Chile. Bueno, entonces haremos la inversión en Chile. Y ¡pac! Quedamos descartados de la mesa. ¿No? Entonces, ese es el problema. ¿Ustedes creen que Keiko Fujimori no sabe esto? Por supuesto que lo sabe. Esa fue la herencia de su padre en 1990. Un país que no era elegible para créditos internacionales, un país que era un paria frente a todos los organismos de préstamo. Eso fue lo que le damos a Alan García primero. Entonces, por supuesto que lo sabe. Y sabe que su padre reconvirtió eso para poner al Perú, y demoró muchísimos años que el Perú sea más o menos serio en política económica, porque fue constante. Así es. ¿Ya? Entonces, al ser constante, bueno, por ejemplo, Ollantumala no tuvo los precios de los minerales que tuvo Alan García,
Pero la economía, a pesar de estar estancada, no paró de crecer. Y no paró de crecer más que todo el resto de Latinoamérica. ¿Ya? Y lo que se dejó en caja para inversiones en el Perú, creo que es 8.000 millones de soles, que están trabados porque el Estado no puede gastar, porque no hay un funcionario que firme. Se mueren de miedo. El que firma termina preso. Vizcarra tiene un proceso penal por renegociar un contrato. Un proceso penal por renegociar un contrato que no se ha visto. ¿Ya? Entonces nadie quiere firmar nada. Y tienes que sacar cualquier cantidad de contratos nuevos que están aguantados, de infraestructura, grandes, el aeropuerto, Jorge Chávez. Todos los que han viajado y que me escuchan en los últimos meses se han quedado sentados en el avión, regresando de provincias o antes de salir de provincias. Media hora, 35 minutos, 40 minutos, 1 hora, porque no hay espacio en la pista. Ya no hay espacio en la pista de aterrizaje en Lima. Se tiene que hacer urgentemente la segunda pista. Tema que se planeó el 2001. Estamos en 2017, no tenemos segunda pista. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Por 1000 problemas. Entre ellos la propiedad, la posesión, la expropiación, la entrega de los terrenos, las tuberías de gas, en fin. Ya se arregló todo. Se supone que esto se tiene que anunciar ya para que empiece la construcción. Y ya llevamos 1 año de gobierno. Y eso se dejó avanzadísimo. Porque nadie quiere firmar nada. Porque todo el mundo se muere de miedo. Porque terminas con un Congreso que te persigue, ¿no es cierto?, por tratar de sacar un contrato adelante. Y que te insultan, y te dicen lobista, ladrón, miserable. Te reuniste con la hermana del ministro Zavala, ¡ah, eres un cutrero! Entonces, nadie firma nada, pues. No hay inversión pública. Y la privada, espantada, porque tiene un Congreso que la presume corrupta, per se. Entonces, ¿cómo diablos va a crecer un país cuando tienes un Congreso que presume toda la inversión corrupta, sea privada o pública? Que me expliquen. Y que persiguen ministros por esa razón. Esa es la explicación. Entonces, cuando a todos les duele el bolsillo, ya saben a quién culpar. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 20 minutos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Continuamos. Bueno, yo he dicho varias veces que no puedo hablar del tema de pura vida porque tengo un conflicto de interés. Pero ya hay cosas que me ponen pues impaciente y esto no tiene nada que ver lo que voy a explicar con un conflicto comercial, sino simple y llanamente cosas de sentido común histórico que creo que la gente debería saber. ¿Ya? Primera cosa, los seres humanos no necesitamos leche de vaca para sobrevivir, necesitamos leche de la mamá, eso es lo más importante. Una vez producido el destete, ¿no es cierto?, somos la única cría mamífera que se va a tomar leche de la teta de otra hembra mamífera. O sea, ustedes no van a ver que la gatita termina de tomar su leche de su mamá, viene el destete y se va al perro. No. Solamente, no, la cabra no persigue a la vaca. Solamente los humanos, ¿no es cierto?, procesamos la leche de vaca, la leche de cabra, ¿no es cierto?, y de cualquier otro mamífero. Muy bien. Pero no necesitamos leche después del destete. En la mayoría de los casos, las hembras mamíferas son las que le dan alimentación a sus recién nacidos. Y alimentación que, de dicho sea de paso, es esencial para la sobrevivencia. Porque si no tienen alimentación láctea, mueren porque somos mamíferos. Eso es así de claro. En el transcurso de la historia, la mujer que no podía darle de lactar porque, por ejemplo, moría en el parto, tenía que ser sustituida por otra, ¿ok? Esa es una primera cosa. Pero en el siglo XX se desarrollan simuladores de leche materna. A través de la física y de la química se comienza a hacer trabajo de investigación y se pueden encontrar simuladores de la leche materna. No son lo mismo, nunca van a ser iguales a la leche materna, pero pueden salvar la vida de muchos niños, ¿no es cierto? Y por eso es que se dan. Muy bien. En el Perú, ¿no es cierto?, la vaca llegó con Francisco Pizarro. Antes no habían vacas, ninguna vaca. El Imperio de los Incas no se hizo con leche y gloria, ni con leche de ninguna marca. No había leche, no habían vacas. Entonces, el indio nativo americano
no tiene en su sistema inmunológico, aún 500 años después, toda la adaptación necesaria a la leche de mamífero que no sea la de su madre. Por eso tenemos miles de personas que son intolerantes a la lactosa, lo cual es normal. Los europeos y aquellos que vinieron de Europa a América no desarrollan esa intolerancia, pero el indio nativo americano sí la tiene, lo cual es normal. ¿Dónde está la mayor proporción de indios nativos americanos? En México y Guatemala y en el Perú. La mayor cantidad, ¿no es cierto? Entonces tenemos problemas. 2, ya para terminar esta parte histórica. La vaca, mientras más alto está, menos leche da. ¿Ok? Porque necesita oxígeno. ¿Okay? Entonces, nuestra geografía es una costa desértica. Grandes pastos planos, solamente hechos por la mano del hombre. No tenemos, como imaginen ustedes, Argentina, Uruguay, donde da gusto ser vaca, pampas inmensas que Dios riega. No, acá nada, acá no, Dios no hace llover, no hay pampas, no es plano. Grandes pastos naturales, hábitat natural de la vaca. ¿Ok? Perú, grandes pastos naturales debajo de 1000 metros de altura, no hay. Todos hechos por la mano del hombre. Por lo que desarrollar una industria de vacas, ¿no es cierto?, es difícil. Es muy difícil. O sea, nuestra geografía no permite que tengamos la cantidad suficiente de vacas para producir la leche para abastecer a todo el país. Exactamente. Por eso hay que importarla. Por eso es que hay que importarla. Es como si mañana dijeran, ¿saben qué? No vamos a importar trigo. A ver, pues te quiero ver que no haya pan. No producimos trigo. Y no producimos trigo. Ni producimos trigo, ni producimos soya. Y comemos pan que da miedo. Y comemos soya que da miedo. Ni trigo, ni soya, ni leche suficiente. Sí se puede cubrir una gran parte de la demanda, porque además, ¿qué pasó? Y esto hay que decirlo también. Al lograrse con 2 técnicas en el siglo XIX, evaporar la leche, es decir, quitarle el agua, y luego quitarle el agua hasta hacerla en polvo, ¿no es cierto?, se hizo algo que no se podía hacer antes, que era poderla transportar a gran distancia sin que se malogre. No hay nada más perecible que la leche fresca. Dura 24 horas, señor. Usted pone un vaso de la leche fresca en la cocina, déjalo 24 horas en verano a ver cómo le queda de vinagre al día siguiente. Obviamente, ¿no es cierto? Entonces, la leche se industrializa y se le tienen que añadir estabilizantes y preservantes, como toda la industria de la alimentación del siglo XX, para que pueda durar más tiempo. Y la leche evaporada y la leche en polvo tienen una ventaja adicional que fue muy importante a principios del siglo XX. Es fuente de proteína animal no perecible. Si tú regresamos a lo que es la alimentación tradicional, tienes que ir todos los días al mercado, comprar todo fresco y lo que te sobra botarlo porque al día siguiente está podrido. O sea, imagine usted no tener refrigeración. Entonces todo sin refrigeración se consume en el día, punto. Entonces, el trabajo de la ama de casa consiste en ir todos los días al mercado. Imagínense una cantidad de horas, ¿no es cierto? Regresar, cocinar exclusivamente para el día y el desperdicio adicional. Entonces, ¿qué hace la industria de alimentos en el siglo XX? En el siglo XX permite que la mujer pueda salir a trabajar, porque puede comprar, acumular, no perece y no desperdicia. Sin embargo, eso tiene un costo, claro que sí, en preservantes, estabilizantes y una gran lucha entre la industria de las ciencias alimentarias, que es una carrera, y organizaciones como la Food and Drug Administration y otras en el mundo que discuten cuáles de estos preservantes, colorantes, estabilizadores, emulsionantes, etcétera, son aptos para el consumo humano o no. Esa es la gran pelea.
Y hay muchos que han sido descartados, que se usaron antes, ¿no es cierto? Tintes, por ejemplo, que no son usados el día de hoy, etcétera, y otros que sí. Entonces, hay también, por cierto, grandes estudios para poder poner en el mercado un producto alimenticio, porque lo que se tiene que probar es que no es tóxico para el consumo humano. ¿No es cierto? Incluso ustedes saben que hay enfermedades que se desarrollan, por ejemplo, a partir de la industria de las conservas, el botulismo. Entonces, es muy importante educarnos todos sobre una industria que trae beneficios y también tiene peligros si es que no sabes usarlo. Entonces, ya saben por qué no pueden haber tantas vacas pues en el Perú. Y les digo, de siempre los 1000 metros, la vaca en Puno da 3 litros de leche. Y además por otra cuestión de costumbre. A los humanos nos gusta la leche con menos grasa de la que la vaca da, dependiendo de la raza. O sea, hay vacas que dan leche con grasa al 3.5 hasta 4% de grasa. Es muchísimo para el ser humano. El ser humano tolera una leche parecida más a la de su madre, con un 2% de grasa, ya 2.5% de grasa es bien alto, ¿ya? ¿Qué hace con la grasa que sobra? Mantequilla. Y queso. Claro. ¿Ya? Entonces se desgrasa la leche y se homogeniza, porque además de cada porongo que se recoge, la grasa no es igual. Claro, pues porque hay una vaquita que es más grasosa y la otra comió más pastito, no es igual. Y porque hay que decirlo también, el ganadero también le mete su poquito de agua, porque todos queremos ganar en el camino, ¿no es cierto? Entonces, no todo es igual. ¿Cómo se mide la grasa? Porongo por porongo. Porongo por porongo en laboratorio, todos los días. Se saca una cucharita, una muestrita, y todos los días se mide la grasa, todos los días se mide la grasa de cada grupo de ganaderos que envían, puedes enviar desde un porongo hasta 10 o 15, depende, ¿no es cierto? En el recojo que se hace nacional. Y se recoge todos los días. ¿Por qué? Porque la vaquita no le puedes decir, ¿sabes que hoy día no trabajas? No se puede. Por eso cuando cierran las carreteras, el primer problema son el abastecimiento de leche. Y claro, la cantidad de leche que puedes almacenar. No claro. Puedes almacenar eternamente, ¿no? Pero en fin, eso les cuento para que tengan cultura general sobre el tema de la industria, sobre los temas centrales. Como digo, no puedo opinar porque tengo un interés, un conflicto de interés, pero la verdad he escuchado a tanta gente decir tantas cosas en estos días que no tienen ningún sentido lógico, que es bueno que sepan ustedes de qué se está hablando. Vamos a una pausa y volvemos. Esa es la hora en todo el Perú, 8 de la mañana, 33 minutos. Es a pensar más con Rosa María Palacios. Bueno, estamos ya con el señor Humberto Ortiz para hablar de... No es un conductor de televisión, por si acaso, cálmense. El señor Humberto Ortiz pertenece a CEAS, a la Comisión Episcopal de Acción Social. La Iglesia está muy involucrada, desde hace muchísimos años, por supuesto, con la pobreza en el Perú. Y no es que la Iglesia quiere que los pobres lo sean para siempre, sino por el contrario. Quiere que las personas progresen, salgan, ¿no es cierto?, de una situación de vulnerabilidad que en el Perú es muy grande aún. Las cifras que nos dan siempre esconden muchas realidades, ¿no es cierto? Como digo, las cifras así en bruto agregadas te dicen, bueno, el Perú, la extrema pobreza está en 4%, 5%, no es grave. Claro, pero si tú te vas a Huancavelica, si tú te vas a Ayacucho, si te vas a Purímac, si te vas a lo que es la Sierra Central del Perú, probablemente ese 4% no sea 4%. ¿No es cierto? Las cifras agregadas dicen en los últimos 10 años, es verdad, no sé, 25% del país ingresó a la clase media. Pero claro, ingresó a la clase media con las justas. Ingresó a la clase a medias, como dicen, ¿no? Clase media a medias, ¿no? Entonces, cualquier evento catastrófico en esa familia, la muerte del padre, una enfermedad grave de la madre o de un hijo, inmediatamente los regresa a la pobreza, porque no hay cómo afrontarlo. Y esas son las cosas que angustian muchísimo a las familias peruanas. Hoy hay personas que dicen, bueno, ya tenemos la casa construida, los chicos van al colegio, pero si mi marido se queda sin el trabajo que tiene, no comemos. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, esa angustia, por supuesto ustedes dirán, pues esa angustia es universal y hay que ponerse en las manos de la divina providencia, que yo siempre me pongo en ella, no es que no la esté negando, pero genera pues angustia, ¿no es cierto? Sobre todo cuando uno ve que la política de su país no le indica a dónde van.
O sea, ¿vamos a hacer esta carretera o no la vamos a hacer? ¿Se va a abrir esta fábrica? ¿No se va a abrir? ¿Este colegio se va a construir y va a requerir mano de obra o no? ¿Va a haber más construcción civil o no va a haber más construcción civil? ¿Me meto o no me meto? Construcción civil es una actividad lamentablemente muy vinculada a la delincuencia hoy en día, pero que tiene una capacidad de movilización a todo nivel. Ingenieros, pero electricistas, obreros, en fin, muchísima gente se mueve a través de este tipo de movilizadores del empleo. Y vemos todo parado. Entonces, yo no sé si es mi percepción, señor Ortiz, o es la percepción también de ustedes. Quería empezar por ahí, de esta suerte de, más que desaceleración, porque yo puedo ir más despacito pero seguir caminando, es parálisis. ¿Usted ve esa parálisis? ¿Ustedes de la mesa ven esta parálisis también? Bueno, muy buenos días. Doctora, y muchas gracias por esta ocasión. Sí, como bien usted ha dicho, vengo de la Comisión Episcopal de Acción Social de la Iglesia Católica y nuestra tarea es la defensa y promoción de los derechos humanos desde la enseñanza social de la Iglesia. No, efectivamente, como usted bien ha dicho, en aquellos lugares muy alejados, sobre todo en la sierra peruana, también en la selva, en la Amazonía, se nota, digamos, esta presencia muy fuerte de la pobreza, ¿no? O sea, realmente situaciones de abandono, situaciones en las cuales no queda muy clara las oportunidades que se pueden aprovechar. Evidentemente hay mucha creatividad también de la población para salir de la pobreza, porque la gente misma pues no está tranquila frente a estas situaciones, se organiza de una forma u otra. Usted ya mencionaba hace un rato, por ejemplo, el tema de pequeños negocios que pone en marcha para salir adelante, pero efectivamente, digamos, un problema muy serio que tenemos en el Perú es la desigualdad, ¿no? Claro. Situaciones de gente que tiene muchos recursos y en el mismo país personas que casi están a niveles. Y como dice un antiguo dicho, no es lo mismo la pobreza del pobre que la pobreza del rico. Así es. O sea, el rico puede quebrarle, puede perderlo todo, pero puede mandar a sus hijos al colegio, va a haber comida sobre la mesa, no es catastrófica, ¿no? La pobreza del pobre es catastrófica, porque significa tomar decisiones como no educar a los hijos, ¿no es cierto? No llevarlos a un centro de vacunación, no porque la vacuna no sea gratis, sino porque el transporte al centro de vacunación está fuera completamente de las posibilidades, ¿no? Ese tipo de decisiones, ¿eso cómo se está enfrentando ahora? Bueno, y usted bien ha manifestado que son los niños, niñas, adolescentes los que están más afectados, ¿no? Bueno, pues son las familias que hacen un esfuerzo camaleónico, podríamos decir, para sobrevivir de diversas maneras, a través del autoconsumo, a través de las pequeñas producciones, como usted también ha mencionado, de los pequeños negocios. Evidentemente no son para salir de la pobreza, pero de alguna manera para mantenerse a flote, para sobrevivir de diversas formas creativas, ¿no? Así es. Yo tengo 5 trabajos. ¿Cuántos tienes tú? 4, ¿no es cierto? Lógico. 4 pequeños trabajos. Digamos. Claro, todos. Este es uno y no tan pequeño, es un trabajo grande. En cuanto al tiempo. Exactamente. Sí. Todo el día trabajamos, pero en diferentes cosas, porque la estructura, digamos, de la economía peruana está llevando a los profesionales liberales como nosotros, pero también hasta al campesino, a decir, sí, trabajo en mi chacra, trabajo en la chacra del otro, tengo mi parcela de autoconsumo, tengo mis cuis y tengo además, ¿no es cierto?, los domingos o los sábados me alquilan un sitio en el mercado para poder hacer mis ventas. Entonces, el señor tiene 5 trabajos y su esposa también. También se moviliza toda la familia, se moviliza también los mismos niños, los adolescentes para buscar, digamos, estos recursos, ¿no? Lo cual también nos plantea un desafío sobre el tema de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Bueno, ya sabemos perfectamente que los niños son pastores desde la infancia, ¿no? Sí. Desde las épocas, además, bíblicas. Normalmente los niños son pastores con un sentido de la responsabilidad espectacular, ¿eh? Sí. Porque al niño urbano, ¿no?, se le pierde la mochila yendo al colegio. En cambio, el niño de verdad, yo siempre les digo a mis hijas, una pastora de 5 años sale con 10 animales, regresa con 10 animales. Y si no regresa con 10 animales, no regresa. Y a ti se te pierde la mochila dentro del mismo colegio. Claro, es un contraste, ¿no? Es un contraste en el sentido de la enorme responsabilidad. Además, esos animales son
el patrimonio de la familia, que es se el le activo encarga, principal. que se le encarga a una Su criatura. fuente de ingresos, ¿no? No, y el activo principal, esas 10 ovejas son las que te van a dar lana, las que vas a sacrificar, las que vas a vender como carne, las que estás engordando con el poco pasto natural que puedas obtener en la zona. O sea, eso es muy importante. Entonces, sí, en la economía rural, digamos, a veces los impactos se demoran más en hacerse sentir, pero se van a hacer sentir. O sea, Sí. si no hay consumo, Así es, exactamente. Hay una cadena de situaciones, ¿no? Y si en el país va a haber un problema en cuanto al crecimiento económico y en cuanto a los eslabonamientos hacia abajo de las economías locales, pues va a haber menos oportunidades también para esas economías locales, ¿no? Por eso es tan importante el tema de la descentralización, pero al mismo tiempo es un tema polémico por todo lo que se ha visto, ¿no? En la parte política, el tema de la corrupción, etcétera. Pero sí es necesario un proceso de centralización serio en el país que brinde oportunidades a las poblaciones, sobre todo las más marginadas. ahora, ¿qué se puede hacer? Porque, digamos, el ministro anterior, el señor Gessi, planteó todo un esquema de diversificación productiva que apuntaba a eso, a las micro y pequeñas empresas que podían entrar bien ahí. Ha habido un pleito terrible, hay que decirlo, con el ministro Bruno Biufra, que consideró que no era un buen camino, que se perdía mucho tiempo en largas discusiones en mesa. Ayer el ex viceministro de Economía lo ha criticado duramente en El Comercio, es un artículo durísimo. Pero la diversificación productiva era un camino interesante en el área rural, que además traía prosperidad muy rápidamente, ¿no es cierto? Y fuentes de proteínas, de la crianza de cuys, el aprovechamiento del compost para generar energía. ¿Cómo van esos trabajos? ¿Cómo los observan ustedes desde el SEAS? Nosotros observamos que hay esos trabajos, ¿no? En el mundo campesino, sobre todo en las comunidades, como venimos a decir, más marginadas, porque es cierto que hay pobreza, pero también hay esas oportunidades, ¿no? Claro. Y el tema de la diversificación productiva es un tema clave, ¿no? Usted ha puesto estos ejemplos, ¿no? Y también vincular lo agrícola con lo pecuario, tener un enfoque, digamos, integral de la parcela. Pero para eso se necesita pues tener este enfoque de generación de valor agregado, ¿no? El enfoque, digamos, a la persona, el enfoque a la familia. Y yo creo que a veces los elementos de la política como que no permiten, ¿no? Pero Porque fíjese, hay cosas que se han dicho hace 30 años o 40 años en el Perú. Por Así ejemplo, es. las cocinas mejoradas, que es sacar el hollín de dentro de la casa para que la gente respire mejor, no tenga enfermedades respiratorias, no es caro. O sea, una familia lo puede asumir con adobes. Mira, sin embargo, por falta de transferencia tecnológica no se hace. Ahora se están haciendo mucho en la zona de Puno, un sistema para el cual se caliente la vivienda de día y aproveches el calor del día, lo retengas para calentar la vivienda de noche. Reduces el friaje, reduces las enfermedades respiratorias, no tiene que dormir toda la familia en un mismo ambiente, que es lo que normalmente pasa y tiene que pasar porque el calor humano, ¿no es cierto? Si todos nos metemos en un área pequeña, vamos Sí. a tener más calor, ¿no es cierto? Entonces, pero ya comienza a verse otros problemas de índole pues sexual y abusos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces puedes hacer una vivienda de 2 habitaciones, pero sin embargo yo veo estos esfuerzos así hay. de centenares de gente, miren, desde misioneros hasta ONGs, ¿no? No sé, los que les reparten castañas a los niños en Madre de Dios para que se les baje el grado de mercurio, porque tiene selenio la castaña, ¿no? Pero es como si todo estuviese un poco disperso. Sí, se necesita juntar esfuerzos, ¿no? Avanzar en propuestas de concertación nacional, y estas concertaciones desde abajo, desde las comunidades, ¿no? Haciendo partícipe a la misma gente, que sean protagonistas de su propio Eso cambio. es un tema central. Si la gente no quiere participar, no se puede. Me contaban, yo estuve en Madre de Dios la semana pasada, un tema central ahí es el DNI. Porque la gente no pone que vive, o sea, viene del Cusco, Arequipa, de Puno con su DNI de esos lugares. Entonces, cuando el MEF distribuye recursos a nivel nacional, mira cuántos viven, pues, ¿no? Según RENIEC, y manda los recursos según RENIEC. Así es. Entonces están haciendo campañas, la hermana Lourdes está haciendo una campaña muy activa con la RENIEC allá que se llama Lleva Madre de Dios en tu DNI. Entonces, en una tarde empadronan a 500, ¿ya? Pero claro, tienes que llevarles prácticamente la oficina de la RENIEC a su casa. Claro. ¿Ya? Hay que acercar la administración pública porque si no ellos no se acercarían. Efectivamente, ahí
hay que cambiar, o sea, hay varios temas de cambio cultural que están saliendo que no lo estamos comentando explícitamente, pero tiene que ver con estos cambios culturales, cambio de percepciones, ¿no? Y viendo también cómo la gente lo viene haciendo, pero también desde el punto de vista de los servidores, ¿no? Hay que pasar del enfoque de funcionario público al enfoque de servidor público, ¿no? Entonces, si el servidor se siente así, o sea que efectivamente un servidor de la comunidad, de la gente, de ver estas iniciativas que pueden tener, digamos, un futuro promisorio, entonces esa es la perspectiva que hay que cambiar. Y digamos, si cambiamos ese enfoque de funcionario al de servidor, también los temas de corrupción se van combatiendo y eso podría permitir generar nuevas oportunidades. Claro, ahora, es verdad que corrupción hay en todos los niveles, pero la corrupción que realmente molesta, ¿no es cierto?, es la corrupción que tiene que ver con la prestación de un servicio directo por el Estado. Por ejemplo, si tú sabes que a tu hijo le toca por derecho ser vacunado, no te puede indignar más que el que te tiene que poner la vacuna te pida algo, ¿no es cierto? Si tú sabes que a tu hijo por derecho le toca ir al colegio nacional, no te puede molestar más que el maestro o el director te pidan algo, ¿no?, fuera de lo que debe pedirse. Entonces sí hay una frustración muy grande en todo el Perú con estos temas, que yo creo que también vienen de una herencia que este gobierno tampoco resuelve, que es la herencia de la corrupción, ¿verdad? Sí. Y obviamente nos molesta más pues que el gobernador sea un requete sinvergüenza y que todo el mundo le conozca sus propiedades en el pueblo y que nadie pueda decir nada, y sus negocios y sus amarres. Y también nos revienta, ¿no es cierto?, con una gran frustración nacional, que tú te mates trabajando mientras que veas, por ejemplo, que el otro hace negocios sin pagar impuestos, ¿no? No paga nada, nunca la ciudad no molesta, la pasa bomba, perfecto, o que en el Poder Judicial no le pasa nada. La impunidad molesta muchísimo. Sí, por eso es tan importante la participación ciudadana, ¿no? Claro. Y todos los esfuerzos que se hagan del lado educativo, del lado de la promoción, para que pueda haber una fiscalización y propuestas, ¿no? Y valorar las propuestas de la misma gente, porque la misma gente también tiene las propuestas, pero a veces falta esa capacidad de escucha, ¿no? Ese es el tema. Vamos a hacer una pausa y regresamos para ver, estamos hablando sobre el presente, pero quiero ver qué nos dice el señor Humberto Ortiz sobre el futuro, ¿no? No le pido que saque la bola de cristal, ni que sea vidente, ¿no es cierto?, ni como que Santa Rosa tenía visiones, no. Lo que quiero que me diga realmente qué es lo que va a pasar, porque fíjese, mucha gente dice, ¿invierto o no invierto? ¿Mando a hacer la chompa o no mando a hacer la chompa? ¿No? ¿Junto la lana o no junto la lana? ¿Cómo hago? Y esa es la angustia, ¿no? ¿Hago mis quesos o no hago mis quesos? ¿Se convertirán? No se venderán, ¿no? Entonces, vamos a la pausa y regresamos con eso. Es a pensar más con Rosa María Palacios. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RCD Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, también con nuestros amigos de Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Y también me dicen desde Piura, obviamente, otro evento catastrófico que ya no tiene que ver con la familia misma, sino con la naturaleza, es, por ejemplo, el tema del niño costero. Entonces, el que estaba pobre antes del niño costero, pues está más pobre, porque las pocas cositas que tenían, que era su patrimonio, las ha perdido. Ahora, hay que decir una cosa, ha habido bastante generosidad, por lo menos para la emergencia, más ya no tanto para la urgencia. Y también, de nuevo, es cuestión de organizarse bien. Hay que urgir a las personas más pobres a que no se ubiquen bajo ninguna consideración en el camino del huaico. Una y otra vez, miren, esto es bien importante, la temperatura va a cambiar y la temperatura de la Tierra va a subir 1 o 2 grados. Y ahí donde no pasó un huaico en 50 años, va a comenzar a pasar cada 5 años. No vale la pena. Váyanse de ahí. No hay a dónde ir. Bueno, habrá que buscar a dónde ir. Pero ahí no se pueden quedar. Ahí el otro día tenía una discusión porque me decían, es que tú no entiendes, no tienen a dónde irse. No, perdóname, es que ahí no pueden estar. Es como si tú me dijeras, bueno, vas a construir tu casa en el medio del mar. No, pues no se puede, ¿ya? Digamos, ahí no puedes estar. Entonces comienza a pensar una solución que no incluya la quebrada del huaico. Ya, pero eso ya es más difícil, ese es como dice cultural. Hablemos del futuro. ¿Cómo vemos el futuro? ¿Te compro la lana para las chompas o no? Bueno, efectivamente, usted ha mencionado ahora el tema del niño costero y
bueno, muchos expertos sostienen que eso va a acompañar por lo menos toda la gestión del actual gobierno, ¿no? Y ya, bueno, se aprobó un presupuesto de 20.000 millones de soles para aplicarlos en 4 años, etcétera, etcétera. Pero bueno, mire, en realidad, bueno, y también se había proyectado un crecimiento del producto de 4.8%, se ha reducido a casi al 3% las nuevas proyecciones, ¿no? Es decir, sin embargo, digamos, comparativamente respecto a otros países de América Latina, somos de los países que crece económicamente. Así Entonces, eso me parece es importante tenerlo en cuenta. En la medida que hay ese crecimiento global de la producción, genera oportunidades. El punto es si es que tenemos la capacidad de aprovechar esas oportunidades. Entonces, efectivamente, va a haber vulnerabilidades por el lado del cambio climático, por el lado de la desigualdad de lo cual hemos hablado, por el lado de una pobreza, digamos, que es difícil superar o bajarla más de lo que está actualmente, pero yo creo que estas oportunidades de las personas, estas iniciativas de la gente para sus pequeñas economías locales, sus economías familiares, sus pequeños emprendimientos, yo creo que van a tener estas oportunidades económicas. Ahora, la ventaja de las chompas, señora, es que las puede guardar para la siguiente temporada. El problema de los quesos es que sí los tiene que vender. Así es. Entonces es una inversión de más riesgo. Y como usted dice, el pequeño emprendimiento con un riesgo, sí, pues, angustia un poco a la familia, ¿no? Sí, angustia. Genera una situación de angustia, ¿no? Y si ustedes ven la cantidad de violencia familiar que tenemos en el Perú, yo creo que el factor económico tiene un peso importante en esa violencia familiar. No justifico la violencia, se explico, ¿no? O sea, así es. No hay justificación alguna, pero es un pretexto. es un padre angustiado que no trae dinero a la casa, que la madre le reclama y se arranca la bronca por ese tema. Entonces, hay efectivamente un problema económico, ¿no es cierto?, que es generador de enorme ansiedad y angustia en todos los niveles sociales. Porque acá la iglesia está llena, le digo, en todos los niveles sociales. También, en todos los sectores sociales. La divina providencia está trabajando, pero a no parar, ¿ya? Pero sí, efectivamente, nosotros sentimos en angustia a la gente en el día a día, no sé si ustedes también, desde el SEAS, esa preocupación de qué va a pasar, ¿no? Efectivamente, entonces, digamos, si bien hay este panorama de que, bueno, de una u otra manera se crecerá menos, pero que se va a crecer, que digamos, hay posibilidades del Estado de hacer una inversión pública. Pero no la hace, pues, porque la tiene aguantada. Así es, entonces... Lo tienen contra la pared agarrado con los dos dedos en el cuello, tiene Fujimorismo al presidente y dice, sí, vamos a invertir. Ni siquiera hacen proyectos caleta, no, nada. Claro, ahí se necesita una mayor conciencia ciudadana, creo que es un desafío muy grande, ¿no? Y también de los presidentes regionales, que hay que decirlo, reciben transferencia para obra pública que debería dar empleo local. Así es, y muchas veces no se tiene esa idea, o sea, no se tiene una idea de gestión proactiva en función de aprovechar esas oportunidades productivas, esos, digamos, cadenas productivas desde las localidades, ¿no? Y más bien se está en una lógica más competitiva, más de buscar la parte negativa. Yo creo que si vamos a tener esa lógica de buscar la parte negativa, de buscar lo que nos separa, no vamos a tener ese éxito. Pero si en este panorama que se nos complica, por lo que hemos mencionado, tenemos que ir a un criterio positivo de buscar los consensos, no digo que eso sea fácil, no estoy llamando tampoco a que sea un trabajo facilista, sino hacer el esfuerzo de buscar los consensos que permitan justamente el beneficio a las personas más marginadas, que también son las que están participando. Pero es complejo, la verdad, porque, digamos, yo no veo que el Estado se acerque en esos términos a las personas más marginadas que quieran proveer bienes o servicios a la sociedad. No se acerca en esos términos, se acerca en términos a veces excesivamente proteccionistas. Sí, o clientelistas, ¿no? Y a veces en términos clientelistas, ¿no? O sea, la política del tupper, ¿no? Pero verdad, pues, entonces, hay ahí un pequeño, gran problema por parte del Estado, no solo de esta administración, sino de anteriores, ¿no es cierto? Pero ahí creo que hay un problema serio de percepción, ¿no? Y citando a Amartya Sen en sus diversos trabajos, él decía que habría dos formas de ver al pobre, ¿no? Una manera de verlo es como alguien que no tiene nada, y entonces hay que darle porque no tiene, ¿no? Pero otra manera de ver a la misma persona
es primero como una persona, o sea, un hijo o hija de Dios, por lo tanto tiene capacidades, pero no ha tenido las oportunidades para desarrollar esas capacidades. Entonces es un tema muy importante de percepción. Si a nivel, digamos, en este caso estamos hablando de la política, se viera a las personas desde esa percepción, es decir, que tienen personas con dignidad, que tienen capacidades y que el tema es desarrollar esas oportunidades para que desarrollen sus capacidades, yo creo que eso ya sería un excelente punto de partida. Claro, porque, digamos, si a las personas le damos una oportunidad de piso mínimo, digamos, ¿no? Salud. Entonces estamos hablando de atención primaria de salud, estamos hablando de agua y saneamiento, estamos hablando de vacunación, de parto atendido, en fin, de todas las cosas que la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas señalan que es un piso mínimo, ¿no? Educación primaria universal, que en el Perú sí existe la educación primaria universal ya en este momento. De calidad, la calidad educativa. El tema de la calidad, pero que la cobertura está. Luego educación secundaria, luego oportunidades de educación universitaria para quien pueda y lo desee, que tenga la capacidad, ¿no es cierto?, de asistir a una escuela universitaria de nivel, pero pagada íntegramente por el Estado. Ese es el piso mínimo, ¿no es cierto?, que debería tener las personas: salud, educación, justicia, que es acá el Señor de la Justicia es muy popular los viernes, y finalmente una infraestructura mínima de desarrollo, ¿no? Yo cuento esta anécdota, a muchas personas se las he contado en estos días porque me impactó mucho. Un señor que trabajaba en Natsuko me dijo: yo soy ciudadano peruano, yo tengo derecho a tener una carretera que me una con la capital de región. Y no tienen derecho a decir desde Lima que por la interoceánica pasan 4 monos, ¿no? Porque yo ahora, de Iberia, que está en la frontera, a Puerto Maldonado, lo hacemos en 3 horas. Antes lo hacíamos en 3 días, o en 6 días, o dependía, o nunca, dependiendo de las lluvias. Igual a Mazuco. Entonces, ese empoderamiento ciudadano me dio mucho gusto y al mismo tiempo te hace reflexionar sobre la necesidad de una infraestructura mínima de integración. Y también la necesidad en ese tipo de proyectos que tienen que ver con la Amazonía del diálogo intercultural, ¿no? Sí, muy Porque importante. es sumamente importante tener también la cosmovisión de los pueblos indígenas que han aportado y siguen aportando, ¿no? Sus propuestas, bueno, muchos le llaman no solo desarrollo, sino buen cosas, vivir, mire, etcétera. Entonces recogerlo también, hay ¿no? muchas cosas que buscar los consensos. Exactamente, que por ejemplo, yo siempre cuento por qué las mujeres en el Ande peruano no querían ir a un parto hospitalario. Porque había que escucharlas, pues porque decían que era muy frío, que a su marido no lo dejaban entrar, que las echaban, y ellas no querían dar a luz echadas, querían dar a luz paradas. El niño sale más fácil. ¿Y qué pasa? Que el parto vertical es incómodo ¿para quién? Para el que lo atiende, pues, porque se tiene que echar. El parto está pensado para la comodidad del médico. Entonces, con un gran trabajo del Ministerio de Salud, se incorporó el parto vertical y se incorporó casas donde la mujer viviera unos días antes del parto con su esposo, con sus hijos pequeños, y que esperara ahí y que tuviera el niño sobre el pellón de oveja exactamente igual, y que inmediatamente lo amamantara y le dieran su tecito, como le gusta, su bebida caliente. Eso es todo cultura. Es absolutamente cultural. Y eso redujo la mortalidad infantil brutalmente, ¿no? Lima Norte, ¿hay labor en la zona de Ancón, Puente Piedra, que se está realizando en estos momentos por parte de SEAS? ¿Qué hacen ustedes exactamente? Bueno, Cuéntenos ahí un poco su labor. nosotros, nuestro método de trabajo es trabajar con las diócesis, ¿no? Ya. En este caso la diócesis de Caraballo, estamos en Olino Paniza, y también, bueno, hay acción social en muchas parroquias, ¿no? Entonces nosotros coordinamos con ellos estas iniciativas. Por ejemplo, hay parroquias que impulsan, acompañan pequeñas cooperativas. Hay una antigua cooperativa de ahorro y crédito bastante famosa en San José Obrero, por ejemplo, que empezó con los padres oblatos. Hay muchos talleres productivos con mujeres, ¿no? Por ejemplo, en la parroquia de Santos Arcángeles, donde están los padres columbanos, hay varias iniciativas de mujeres productoras. ¿Y ustedes en tienen artesanía. esas iniciativas en este momento? Angustia, parálisis, entusiasmo, ¿cómo las ven?
¿Cómo perciben estas personas la realidad económica? Es combinado, ¿no? Porque Ya. por un lado ven lo que pasa en el país y como cualquiera se preocupan cuál es la Lógico. estabilidad, ¿no? Pero por otro lado, a lo largo del tiempo han ido aprendiendo y tienen mucha confianza en los aprendizajes que tienen. Y han ido logrando varias de ellas una capacidad productiva y una calidad productiva que les ha permitido entrar a mercados, ¿no? Por ejemplo, hay un taller que fue iniciado por una participante del movimiento de trabajadores cristianos y ya tiene varios años, es el taller Betania, con mujeres que venían de los sectores más marginados y que actualmente desarrolla un nivel de producción bastante importante, ¿no? Que es muy, muy conocido y reconocido. Igual el apoyar a asociaciones de pequeños comerciantes, ¿no? De los mercados, que también hacen los esfuerzos pues por mantenerse a flote. Entonces efectivamente hay preocupación, hay incertidumbre sobre lo que va a pasar, pero también hay ese aprendizaje a través del tiempo que les empodera también para ver el O sea, futuro. hay, digamos, para resumir esta conversación, hay una potencialidad ahí Y una potencialidad. que se ha ido fortaleciendo, que se ha ido creando. Lo que necesitan son oportunidades. Así es. ¿Ya? Y hay grupos de iniciativa de economía solidaria que Ajá. también se van creando, impulsando. Ese punto también quería que lo explique bien porque suena curioso, economía solidaria en algo tan frío que en definición es la economía. Y si tiene impacto con la vulnerabilidad de la que se ha estado conversando durante esta entrevista, señor Ortiz, como economista también. Bueno, gracias. Bueno, en fin, sería muy interesante hablar de lo de la economía solidaria, pero para definirla muy brevemente, la economía solidaria es definida como la economía del compartir, ¿no? Compartir el trabajo, compartir los frutos del trabajo. Entonces, digamos, cómo a partir de la cooperación, la ayuda mutua, desarrollar procesos económicos. Entonces, eso se ha ido generando en estos talleres productivos, en estas pequeñas cooperativas que he mencionado, puedo poner otros ejemplos. Y luego, estas personas que tienen sus pequeños negocios o quieren poner algún negocio, se juntan y entonces crean un grupo de iniciativa de economía solidaria, que lo que busca es acompañar estos procesos, ver cómo apoyarse mutuamente, estar pendientes, organizar sesiones de formación también, ¿no? De desarrollo de capacidades productivas, de visión también de negocios hacia adelante. Entonces estos procesos se van dando en prácticamente casi todo el país. ¿Pero Claro. igual se mantienen dispersos? Digamos, el hecho de ser grupo permite estar un poquito más articulados, correcto. ¿no? Claro. Es Sí, el grupo el porque, que permite fíjate, esa articulación. Hay muchísimas cosas donde el productor lo que necesita es información. Exacto. ¿Qué sale? ¿Qué no sale? No sé, pues la chica quiere la blusa con bow o sin bow. O sea, te sientas a coser, ¿no es cierto? Con un grupo de mujeres. ¿Qué cosemos? ¿Qué nos van a comprar? ¿Qué no nos van a comprar? Entonces ahí viene la supervisión, la capacitación, la asesoría, porque el talento lo tienen. Así Pero es. lo que no tienen es la información suficiente para poder colocar, o a veces el marketing suficiente, o a veces los canales de distribución suficiente para lograr alcanzar las metas finales. Y todo eso es muy bueno para la economía. Pero si esas mismas mujeres se retraen y dicen, no vamos a gastar nada, porque la inversión que tenemos que hacer, no estamos viendo que no la vamos a recuperar. Sí. Entonces la economía del país, imagínense, eso multiplíquenlo por miles de emprendimientos. Entonces, ¿qué le pasa al país? Claro. Digamos, para ponerlo en términos bien cochinos, se estriñe. Sí, ¿No es cierto? tiene un efecto recesivo, ¿no? ¿Cómo se ve? Recesivo, pues se estriñe. De aquí no sale nada. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, a como dé lugar, que la política no perturbe. Exactamente. No perturbe, que este ánimo de guerra que hay en el Congreso y el Ejecutivo no nos estriña. Y tenemos la oportunidad, ¿no? O sea, digamos, estamos en los inicios del gobierno, bueno, ya cumplió va a cumplir un año, ¿no? Ya es un año. Pero digamos es el primer año. Entonces, digamos, creo que se puede hacer un esfuerzo de concertación, tratar de ver de qué manera nos juntamos, enfrentamos de manera conjunta. Hemos podido de una manera u otra responder frente al fenómeno del niño costero. Vamos a seguir afectados por el cambio climático. Hemos hablado ya de la pobreza, hemos hablado de la reducción de la producción. Bueno, pero digamos, hay esas oportunidades que también hemos señalado. Yo creo que eso sería como un llamado a los diversos sectores, ¿no? Público, privado, social, para juntar esfuerzos, ¿no? Y ahí la iglesia sin duda va a estar siempre
dispuesta pues a dar un apoyo en estos procesos. Así es. Bueno, muy importante la labor de SEAS, que ya tiene más de 50 años trabajando. 52 años. 52 años trabajando. Casi tan vieja como Radio Santa Rosa. Sí, Radio Santa Rosa con toda su trayectoria. 58 ya. Sí. Ya la red que han creado, la red es muy interesante. La red inspiradora. La red es una cosa que a mí me encanta además. Además tenemos, ¿cómo es? Un viaje a Coricancha. De todas maneras, Radio Veritas de la red transmite desde el mismo Coricancha. ¿Por qué? Bueno, porque la iglesia de Santo Domingo queda pues, en el Coricancha, obviamente por razones históricas. Nos vamos, nos hemos demorado un poquito, espero que les haya gustado el programa. Mañana nuevamente con todos ustedes es viernes, y no se olviden que mañana tenemos también la misa del Señor de la Justicia. Y una cosa más me advierte el productor, hemos llamado al padre Arana, al congresista Marco Arana, del Frente Amplio, para que conteste las cosas que se han dicho ayer acá, que me parecieron muy serias. Y bueno, no hemos recibido respuesta todavía, pero nos gustaría recibirla en los próximos días. Tiempo hay, porque se lo está acusando de una conducta muy autoritaria. Y creo que con fundamento, porque se ha demostrado acá una serie de hechos que él tendrá que explicarnos, y el público formarse su opinión. ¿Nos tenemos que ir? Ha tenido mucha disposición en venir el señor Arana. Siempre ha venido. Así que creo que sí. Siempre ha venido. Lo esperamos. Listo. Gracias. Hasta pronto. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.